La eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey ha generado un impacto inmediato que va mucho más allá del resultado puntual. En un club acostumbrado a convivir con la exigencia máxima, cada derrota en una competición oficial se analiza con lupa, pero cuando ésta llega en un contexto de cambio, con un debut en el banquillo y con focos individuales señalando a determinados jugadores, el análisis se vuelve aún más complejo. Desde una perspectiva neutral, este episodio no puede reducirse a un simple tropiezo, sino que debe entenderse como la confluencia de varios factores deportivos, emocionales y estructurales. El partido de Copa del Rey representaba una prueba significativa para el Real Madrid, no solo por la importancia histórica del torneo, sino por el momento específico que atravesaba el equipo. Las competiciones del KO, por su formato, no ofrecen margen de error. Un mal partido, una desconexión puntual o una decisión desafortunada pueden dejar fuera a cualquier equipo, independientemente de su jerarquía. En este contexto, la caída del Madrid adquiere una dimensión distinta, marcada por la sensación de oportunidad perdida y por la frustración que suele acompañar a este tipo de eliminaciones. El debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del primer equipo añadía un componente emocional evidente. Es jugador emblemático del club, identificado con una etapa reciente de éxitos y con una fuerte carga simbólica. Su estreno como entrenador en una competición oficial despertaba expectación y curiosidad. Desde una óptica neutral, es importante recordar que los debuts suelen estar rodeados de una presión adicional, especialmente cuando se producen en un escenario competitivo y sin un periodo amplio de adaptación. La derrota, en este sentido, no puede analizarse únicamente como un reflejo del planteamiento del nuevo entrenador. El fútbol es un deporte colectivo donde las decisiones técnicas interactúan con la ejecución de los jugadores, el contexto emocional del partido y las circunstancias propias del juego. Atribuir el resultado exclusivamente al debut de Arbeloa sería una simplificación que no ayuda a comprender la complejidad de lo ocurrido. El desarrollo del encuentro mostró a un Real Madrid que, en determinados tramos, tuvo dificultades para imponer su ritmo y su jerarquía. Las competiciones coperas suelen igualar fuerzas, especialmente cuando el rival adopta un planteamiento intenso y aprovecha el factor emocional. Desde una perspectiva neutral, este tipo de partidos exige una combinación de concentración, eficacia y control de los tiempos que no siempre es fácil de alcanzar, incluso para equipos acostumbrados a escenarios de alta exigencia. La lectura posterior del partido ha estado marcada por la búsqueda de responsables. En este tipo de contextos, la narrativa mediática y la reacción del entorno tienden a focalizarse en figuras concretas, ya sea el entrenador por sus decisiones o determinados jugadores por su rendimiento. En esta ocasión, el nombre de Mastantuono ha aparecido con fuerza en el debate, señalado por algunos análisis como uno de los protagonistas negativos del encuentro. Desde una óptica neutral, es fundamental abordar esta cuestión con cautela. Mastantuono, como futbolista joven en proceso de adaptación a un club de la magnitud del Real Madrid, se encuentra en una etapa de aprendizaje donde la exposición a partidos de alta presión forma parte inevitable de su desarrollo. Señalar individualmente a un jugador en un contexto colectivo puede distorsionar el análisis y generar conclusiones apresuradas. El partido de Copa del Rey ofrecía, además, un escenario propicio para observar cómo el equipo respondía a un cambio en el banquillo. Las primeras decisiones de Arbeloa, tanto en el planteamiento inicial como en la gestión de los momentos clave, estaban destinadas a ser escrutadas. Desde una perspectiva neutral, cualquier entrenador necesita tiempo para transmitir sus ideas, ajustar automatismos y construir una identidad reconocible. Pretender que ese proceso se complete en un solo partido, y además en una eliminatoria, no resulta realista. La eliminación, sin embargo, no deja de ser un hecho objetivo. El Real Madrid queda fuera de una competición que históricamente ha tenido un significado especial para el club y para su afición. Esta realidad obliga a replantear prioridades y a gestionar el impacto emocional dentro del vestuario. Desde una óptica neutral, uno de los grandes retos tras una derrota de este tipo es evitar que el golpe afecte al rendimiento en el resto de competiciones. El análisis del partido también debe considerar el contexto físico y mental de la plantilla. La acumulación de partidos, las rotaciones necesarias y la gestión de cargas influyen directamente en el rendimiento. En la Copa del Rey, donde a menudo se introducen cambios en el once habitual, el equilibrio del equipo puede verse alterado. Desde una perspectiva neutral, este factor explica en parte por qué los equipos grandes no siempre logran imponer su superioridad en este tipo de encuentros. El papel del rival, a menudo relegado a un segundo plano en los análisis centrados en el Real Madrid, también merece reconocimiento. En las competiciones coperas, la motivación y la intensidad del equipo contrario pueden marcar diferencias significativas. Desde una óptica neutral,
entender la eliminación del Madrid implica también valorar el mérito del rival y su capacidad para aprovechar las circunstancias del partido. La figura de Arbeloa, por su trayectoria y su identificación con los valores del club, se convierte inevitablemente en un foco de atención. Su debut en una noche complicada no borra el trabajo previo ni las expectativas depositadas en su figura. Desde una perspectiva neutral, la evaluación de un entrenador debe basarse en un periodo más amplio y en la evolución del equipo, no en un solo resultado adverso. En cuanto a Mastantuono, su señalamiento en el debate público refleja una dinámica habitual en clubes de máxima exigencia. Los jugadores jóvenes, especialmente aquellos con una proyección mediática elevada, suelen ser objeto de análisis extremos tras partidos de alta visibilidad. Desde una óptica neutral, es importante contextualizar su actuación dentro de un proceso de adaptación que incluye errores, aciertos y aprendizajes. La Copa del Rey, por su formato, no concede segundas oportunidades. Esta característica la convierte en una competición imprevisible y emocionalmente intensa. Para el Real Madrid, la eliminación supone cerrar una vía hacia un título, pero también liberar recursos y atención para otros objetivos. Desde una perspectiva neutral, esta doble lectura forma parte del análisis estratégico que el club deberá realizar en los próximos días. El impacto inmediato de la derrota se percibe tanto en el entorno mediático como en la afición. Las reacciones suelen oscilar entre la decepción, la crítica y la llamada a la calma. Desde una óptica neutral, este abanico de respuestas refleja la diversidad de expectativas que conviven en torno a un club de la magnitud del Real Madrid. Este primer bloque del guión permite situar el contexto general de la eliminación en Copa del Rey, el debut de Arbeloa y el señalamiento de Mastantuono, sin caer en juicios simplistas. A partir de aquí, el análisis puede profundizar en el desarrollo táctico del partido, las decisiones concretas del banquillo, el rendimiento individual y las posibles consecuencias a corto y medio plazo de este episodio. Para profundizar en lo ocurrido durante esta eliminatoria de Copa del Rey es necesario detenerse en el análisis del desarrollo del partido y en cómo el Real Madrid fue perdiendo progresivamente el control de un encuentro que, sobre el papel, parecía favorable. Desde una perspectiva neutral, este tipo de partidos suelen explicarse más por una suma de pequeños desajustes que por un único error determinante, y el caso que nos ocupa no es una excepción. El Real Madrid inició el encuentro con una propuesta que buscaba equilibrio y control, consciente de que las competiciones coperas penalizan duramente cualquier exceso de confianza. El planteamiento inicial reflejaba la intención de minimizar riesgos y de gestionar los tiempos del partido, algo habitual en equipos con mayor jerarquía. Sin embargo, a medida que avanzaban los minutos, comenzaron a aparecer dificultades para imponer un ritmo constante y para generar superioridades claras en campo rival. Desde una óptica neutral, uno de los aspectos más llamativos fue la falta de fluidez en la circulación del balón. El equipo mostró problemas para conectar líneas y para encontrar espacios entre un rival bien organizado defensivamente. En este tipo de partidos, donde el oponente suele replegarse y cerrar pasillos interiores, la paciencia y la precisión resultan fundamentales. La incapacidad para acelerar el juego en momentos clave acabó favoreciendo el plan del rival. El debut de Arbeloa en el banquillo se produjo en este contexto complejo. Su propuesta, más allá de los detalles tácticos concretos, estaba condicionada por el poco tiempo de trabajo previo y por la necesidad de adaptarse a una plantilla acostumbrada a otros automatismos. Desde una perspectiva neutral, es razonable entender que el equipo no mostrara una identidad plenamente definida bajo su dirección en un primer partido oficial. La gestión de los momentos clave del encuentro también merece atención. En los partidos de eliminación directa, los detalles adquieren una importancia capital. Un gol encajado, una ocasión fallada o una acción a balón parado pueden cambiar el rumbo del partido de manera definitiva. El Real Madrid no logró capitalizar sus momentos favorables, y en cambio, se vio penalizado en fases donde la concentración y la contundencia defensiva resultaron insuficientes. El papel del centro del campo fue otro elemento determinante. La dificultad para imponer dominio en esta zona del campo limitó la capacidad del equipo para controlar el ritmo y para protegerse ante las transiciones del rival. Desde una óptica neutral, este desequilibrio suele ser una de las causas principales de las derrotas inesperadas en competiciones coperas, ya que expone a los equipos a situaciones de ida y vuelta que igualan fuerzas. Las decisiones desde el banquillo, inevitables objeto de análisis tras una derrota, deben interpretarse con cautela. Arbeloa optó por determinados cambios buscando reactivar al equipo y encontrar soluciones ofensivas. Desde una perspectiva neutral, estas decisiones respondían a la necesidad de alterar el desarrollo del partido, aunque su impacto final no resultara el esperado.
Evaluar estas elecciones en un único encuentro ofrece una visión parcial que debe complementarse con un análisis a medio plazo. La respuesta emocional del equipo tras los momentos adversos también fue un factor a considerar. El Real Madrid, acostumbrado a gestionar escenarios de alta presión, no logró en esta ocasión revertir la dinámica negativa una vez que el partido comenzó a complicarse. Desde una óptica neutral, este aspecto no puede atribuirse exclusivamente al cuerpo técnico, ya que depende en gran medida de la experiencia y la personalidad de los jugadores en el campo. En este contexto aparece de nuevo la figura de Mastantuono. Su participación en el partido lo situó en el centro del debate posterior, con opiniones que oscilaron entre la crítica directa y la defensa de su proceso de adaptación. Desde una perspectiva neutral, su actuación debe analizarse dentro del marco colectivo del equipo. La exigencia de asumir responsabilidades en un escenario tan exigente forma parte de su crecimiento, pero también expone sus carencias actuales. Mastantuono mostró destellos de calidad y personalidad, pero también evidenció dificultades propias de su etapa formativa. La toma de decisiones en momentos clave, la gestión de la presión y la regularidad en el rendimiento son aspectos que suelen pulirse con el tiempo y la experiencia. Desde una óptica neutral, señalarlo como responsable principal de la eliminación ignora la naturaleza colectiva del fútbol y simplifica un análisis que debería ser más amplio. El rival supo aprovechar estas circunstancias con inteligencia. Su planteamiento, basado en el orden defensivo y en la eficacia en momentos puntuales, resultó decisivo. En las competiciones del KO, este tipo de estrategias suelen tener éxito cuando el equipo favorito no logra imponer su superioridad. Desde una perspectiva neutral, reconocer el mérito del rival es una parte imprescindible del análisis. La eliminación del Real Madrid también pone de relieve la dificultad de gestionar la rotación de jugadores en partidos decisivos. Introducir cambios en el once habitual puede ser necesario para repartir cargas, pero también altera la química y la coordinación del equipo. Desde una óptica neutral, encontrar el equilibrio entre rotación y continuidad es uno de los grandes desafíos de los entrenadores en clubes con calendarios tan exigentes. El impacto psicológico de la derrota comenzó a percibirse incluso antes del pitido final. La sensación de urgencia, la presión por marcar y la ansiedad por revertir el resultado influyeron en la toma de decisiones dentro del campo. Desde una perspectiva neutral, este tipo de factores emocionales son habituales en partidos de eliminación directa y pueden afectar incluso a los equipos más experimentados. El debut de Arbeloa, condicionado por este contexto adverso, deja sensaciones encontradas. Por un lado, el resultado negativo marca inevitablemente la percepción inicial. Por otro, el partido ofrece información valiosa sobre los aspectos a mejorar y sobre la respuesta del equipo ante situaciones de dificultad. Desde una óptica neutral, este tipo de experiencias suelen formar parte del proceso de crecimiento de cualquier entrenador. El análisis del desarrollo del partido también invita a reflexionar sobre la gestión del tiempo y del marcador. En la Copa del Rey, saber cuándo acelerar y cuándo pausar el juego puede marcar la diferencia. El Real Madrid no logró encontrar ese equilibrio, permitiendo que el rival se sintiera cómodo durante demasiados tramos del encuentro. Desde una perspectiva neutral, este aspecto táctico es clave para entender el desenlace. La eliminación, aunque dolorosa, no define por sí sola la temporada ni el proyecto. El fútbol ofrece múltiples escenarios y oportunidades de redención. Desde una óptica neutral, el verdadero reto para el Real Madrid será cómo gestione este golpe y cómo utilice las lecciones aprendidas para afrontar los próximos compromisos. Este segundo bloque del guión permite profundizar en el desarrollo del partido, las decisiones tácticas y el contexto emocional que rodearon la eliminación. A partir de aquí, el análisis puede avanzar hacia las consecuencias inmediatas de la derrota, las reacciones del entorno y las implicaciones a corto plazo para el equipo, el cuerpo técnico y los jugadores señalados. Las consecuencias inmediatas de la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey comenzaron a manifestarse incluso antes de que el análisis táctico se asentara. En un club donde la exigencia es constante y donde cada resultado tiene una lectura estructural, el impacto de una derrota en una competición del KO va mucho más allá del marcador final. Desde una perspectiva neutral, este tipo de episodios activan dinámicas internas, externas y mediáticas que condicionan el día a día del equipo en las semanas posteriores. El vestuario del Real Madrid se enfrenta, tras una eliminación de estas características, a un proceso de reajuste emocional. Los jugadores deben gestionar la frustración inmediata y reconducirla hacia los objetivos restantes de la temporada. En este punto, la experiencia del grupo suele ser un factor determinante. Desde una óptica neutral, la capacidad de aislar un resultado negativo y evitar que se convierta en una tendencia es una de las fortalezas que históricamente ha caracterizado al club blanco,
aunque no siempre resulte sencilla de aplicar. La figura de Arbeloa, como nuevo responsable del banquillo, adquiere en este contexto un peso específico importante. Su primer gran reto no es únicamente táctico, sino de gestión de grupo. La manera en que transmite calma, autocrítica y confianza tras una derrota tan visible puede marcar la percepción interna del proyecto. Desde una perspectiva neutral, este tipo de situaciones suelen acelerar el aprendizaje de los entrenadores debutantes, obligándolos a enfrentarse a escenarios de máxima presión desde el inicio. El entorno mediático, por su parte, amplificó rápidamente las consecuencias del resultado. La narrativa de escándalo o debut desastroso se instaló con fuerza en determinados análisis, alimentada por la magnitud del club y por la novedad del cambio en el banquillo. Desde una óptica neutral, este tipo de titulares responden a la lógica del impacto inmediato, pero no siempre reflejan la complejidad real del momento deportivo que atraviesa el equipo. La eliminación también ha reabierto debates latentes sobre la profundidad de la plantilla y la gestión de determinados perfiles. En los partidos coperos, donde suelen aparecer rotaciones, se ponen de manifiesto las diferencias entre los titulares habituales y aquellos jugadores que cuentan con menos minutos. Desde una perspectiva neutral, este tipo de encuentros funciona como un termómetro para evaluar la capacidad del fondo de armario del equipo. En este contexto, el señalamiento de Mastantuono ha adquirido una dimensión simbólica. Su nombre ha sido utilizado por algunos sectores como ejemplo de una apuesta que aún no ofrece garantías inmediatas. Desde una óptica neutral, esta lectura ignora la naturaleza de los procesos de adaptación en jugadores jóvenes y el hecho de que su integración en un club como el Real Madrid implica asumir riesgos y tiempos de maduración. El impacto psicológico en el propio Mastantuono es un factor que merece atención. Verse señalado tras una eliminación puede influir en la confianza y en la percepción que el jugador tiene de su rol dentro del equipo. Desde una perspectiva neutral, la gestión que el cuerpo técnico y el vestuario hagan de esta situación será clave para evitar que el episodio se convierta en un obstáculo en su desarrollo. La reacción del club a nivel institucional también forma parte de las consecuencias inmediatas. En situaciones como esta, el mensaje que se transmite hacia afuera suele estar cuidadosamente medido. Evitar dramatismos excesivos y proyectar una imagen de control es una estrategia habitual en entidades de esta magnitud. Desde una óptica neutral, esta comunicación busca proteger tanto al entrenador debutante como a los jugadores más expuestos. El calendario competitivo añade presión a este escenario. Tras una eliminación copera, el Real Madrid debe redirigir rápidamente su atención hacia otras competiciones. La gestión de este cambio de foco es fundamental para evitar que la derrota genere una inercia negativa. Desde una perspectiva neutral, la capacidad de pasar página con rapidez es una de las habilidades más valoradas en equipos de alto nivel. El análisis interno del partido, lejos de los focos mediáticos, suele ser mucho más detallado y menos emocional. El cuerpo técnico evalúa errores, aciertos y áreas de mejora con una mirada más fría. Desde una óptica neutral, este proceso es esencial para transformar una derrota en una oportunidad de aprendizaje, especialmente en un contexto de transición en el banquillo. La figura de Arbeloa se encuentra en una posición delicada pero también cargada de posibilidades. Su conocimiento del club, de su cultura y de la exigencia del entorno puede jugar a su favor en este momento. Desde una perspectiva neutral, la manera en que utilice esta experiencia para fortalecer su liderazgo interno será determinante en la evolución del equipo. El debate sobre la Copa del Rey como prioridad también ha resurgido tras la eliminación. Históricamente, el Real Madrid ha gestionado esta competición de manera diferente a otras, priorizando en algunos momentos objetivos de mayor recorrido. Desde una óptica neutral, esta percepción no elimina la decepción por la eliminación, pero ayuda a contextualizar el impacto estratégico del resultado dentro de la temporada. Las reacciones de la afición reflejan, como suele ocurrir, una mezcla de frustración, crítica y paciencia. El debut de un entrenador identificado con el club genera un margen inicial de comprensión, aunque este no es ilimitado. Desde una perspectiva neutral, la evolución de esta percepción dependerá en gran medida de los resultados y del rendimiento del equipo en los compromisos posteriores. El señalamiento de jugadores jóvenes en este tipo de escenarios suele formar parte de un patrón recurrente en clubes de máxima exigencia. La presión por rendir de inmediato contrasta con la realidad de los procesos formativos. Desde una óptica neutral, el reto del club consiste en proteger estos procesos sin renunciar a la competitividad inmediata. La eliminación también invita a reflexionar sobre la gestión de expectativas. El cambio en el banquillo, aunque cargado de ilusión para algunos sectores, no garantiza soluciones inmediatas. Desde una perspectiva neutral,
Ajustar las expectativas al contexto real del equipo es fundamental para realizar análisis más equilibrados y evitar conclusiones precipitadas. El impacto de esta derrota en la figura de Arbeloa no debe medirse únicamente por el resultado, sino por su capacidad para responder a la adversidad. Los grandes entrenadores suelen construirse a partir de momentos difíciles, y este debut, aunque negativo en lo deportivo, ofrece un banco de pruebas significativo para evaluar su perfil en situaciones de presión. Este tercer bloque del guión permite comprender cómo la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey ha desencadenado una serie de consecuencias inmediatas que afectan al vestuario, al cuerpo técnico, al entorno mediático y a los jugadores señalados. A partir de aquí, el análisis puede avanzar hacia una evaluación más profunda del contexto estructural del club, las decisiones estratégicas a medio plazo y el papel que este episodio puede jugar en el desarrollo de la temporada. Para avanzar en el análisis de este episodio es necesario situarlo dentro del contexto estructural del Real Madrid como institución deportiva. La eliminación en Copa del Rey, el debut de un nuevo entrenador y el señalamiento de un jugador joven no son hechos aislados, sino elementos que interactúan con un modelo de club caracterizado por la exigencia permanente, la planificación a largo plazo y una gestión del éxito y del fracaso muy particular. Desde una perspectiva neutral, comprender este marco resulta clave para interpretar el alcance real de lo sucedido. El Real Madrid es una entidad que convive con una presión constante derivada de su historia y de su dimensión global. Cada temporada se afronta con la expectativa de competir por todos los títulos, y cualquier desviación de ese objetivo genera debates intensos. La Copa del Rey, aunque no siempre haya sido la competición prioritaria, forma parte de ese imaginario de obligación competitiva. Desde una óptica neutral, quedar eliminado supone una frustración evidente, pero no necesariamente un punto de inflexión estructural si el resto del proyecto mantiene coherencia. El cambio en el banquillo añade una capa adicional de complejidad. La llegada de Arbeloa al primer equipo no se produce en un vacío, sino como parte de una transición que busca reforzar una identidad y una continuidad con los valores del club. Su perfil, marcado por la disciplina, el compromiso y el conocimiento interno de la institución, encaja en una estrategia que prioriza la estabilidad cultural. Desde una perspectiva neutral, este tipo de apuestas suelen evaluarse en ciclos más amplios que un solo partido o una eliminación puntual. El debut de un entrenador en una competición de eliminación directa representa un escenario especialmente exigente. No existe margen para errores ni tiempo para corregir sobre la marcha. Desde una óptica neutral, este contexto no es el más favorable para extraer conclusiones definitivas sobre la capacidad de un técnico, pero sí ofrece indicios sobre su forma de gestionar la presión y la adversidad. El club, a nivel estructural, suele responder a estos episodios con un análisis interno profundo. Más allá del ruido externo, las áreas deportivas revisan procesos, decisiones y rendimientos con una mirada estratégica. Desde una perspectiva neutral, este tipo de evaluaciones buscan identificar patrones y áreas de mejora, no repartir culpas de manera inmediata. La eliminación en Copa del Rey se convierte así en un punto de datos más dentro de una temporada larga y compleja. La situación de Mastantuono debe entenderse también dentro de este marco estructural. La política del Real Madrid en los últimos años ha combinado la incorporación de talento joven con la exigencia de competir al máximo nivel. Esta estrategia implica asumir riesgos y aceptar que el proceso de adaptación no siempre será lineal. Desde una óptica neutral, el señalamiento de un jugador joven tras un partido adverso forma parte de las tensiones inherentes a este modelo. El club se enfrenta al desafío de equilibrar la protección de sus jóvenes talentos con la necesidad de resultados inmediatos. Este equilibrio no siempre es sencillo y suele generar debates internos y externos. Desde una perspectiva neutral, la gestión que se haga del caso de Mastantuono será un indicador relevante de cómo el club entiende el desarrollo a largo plazo frente a la presión del corto plazo. El contexto competitivo también influye en la lectura de la eliminación. El Real Madrid compite en un calendario saturado, con exigencias físicas y mentales elevadas. La Copa del Rey, al situarse entre otros compromisos de alto nivel, puede verse afectada por rotaciones y ajustes en la plantilla. Desde una óptica neutral, esta realidad no justifica la derrota, pero se ayuda a contextualizarla dentro de una temporada exigente. La figura de Arbeloa, en este escenario, se encuentra en una fase de construcción de autoridad y de identidad como entrenador. Su conocimiento del vestuario y de la cultura del club puede facilitar esta transición, pero también le obliga a tomar decisiones complejas desde el primer momento. Desde una perspectiva neutral, la manera en que gestione las consecuencias de esta eliminación será tan importante como el planteamiento del partido en sí. El análisis estructural también debe considerar la relación entre el primer equipo y las categorías inferiores.
Arbeloa ha desarrollado buena parte de su trabajo reciente en el ámbito formativo, lo que refuerza su sensibilidad hacia los procesos de crecimiento de los jugadores jóvenes. Desde una óptica neutral, esta experiencia puede resultar valiosa para integrar perfiles como Mastantuono sin exponerlos innecesariamente a dinámicas destructivas tras un mal resultado. La respuesta del club ante la eliminación suele caracterizarse por una cierta continuidad institucional. No es habitual que un resultado aislado provoque cambios drásticos en la planificación. Desde una perspectiva neutral, esta estabilidad es uno de los pilares del modelo del Real Madrid, aunque no impide ajustes puntuales en función del rendimiento y de las necesidades detectadas. El entorno mediático, sin embargo, opera con lógicas diferentes. La magnitud del club convierte cada derrota en un acontecimiento amplificado. Desde una óptica neutral, esta disonancia entre el análisis interno y la narrativa externa es una constante en clubes de élite. La capacidad del equipo y del cuerpo técnico para aislarse de este ruido será clave en la evolución posterior. La eliminación en Copa del Rey también reabre el debate sobre la gestión de las competiciones. Priorizar unas sobre otras es una decisión estratégica que puede tener consecuencias en la percepción pública. Desde una perspectiva neutral, el Real Madrid ha demostrado históricamente una capacidad notable para redistribuir esfuerzos y focalizarse en los objetivos principales tras golpes puntuales. El análisis estructural invita asimismo a reflexionar sobre el rol del liderazgo dentro del vestuario. En momentos de dificultad, la respuesta de los jugadores con mayor experiencia suele ser determinante para estabilizar el grupo. Desde una óptica neutral, este liderazgo compartido es un factor que puede mitigar el impacto de derrotas inesperadas y facilitar la transición bajo un nuevo entrenador. La situación de Mastantuono, en este sentido, puede beneficiarse de un entorno donde los referentes asuman responsabilidades y protejan a los jugadores más jóvenes. Desde una perspectiva neutral, este acompañamiento es fundamental para evitar que el señalamiento externo derive en una pérdida de confianza o en un bloqueo deportivo. La Copa del Rey, por su naturaleza, deja poco espacio para la reflexión pausada en el momento inmediato. Sin embargo, desde una óptica neutral, su eliminación ofrece al club una oportunidad para revisar aspectos que quizá no habrían salido a la luz en un contexto de victoria. Este enfoque transforma un resultado negativo en una herramienta de aprendizaje. Este cuarto bloque del guión permite comprender que lo ocurrido no es solo un episodio aislado, sino un reflejo de las dinámicas estructurales del Real Madrid. La interacción entre exigencia, juventud, cambio en el banquillo y presión mediática define el contexto en el que se produce esta eliminación. A partir de aquí, el análisis puede avanzar hacia las implicaciones a medio plazo, la gestión del calendario restante y las posibles lecciones que el club puede extraer de este episodio. Al proyectar este episodio hacia el medio plazo, resulta imprescindible analizar cómo la eliminación en Copa del Rey puede influir en la planificación deportiva del Real Madrid durante el resto de la temporada. En un club donde cada decisión se evalúa en función de su impacto presente y futuro, una derrota de estas características no se archiva sin más, sino que se integra dentro de un proceso de revisión que afecta tanto al cuerpo técnico como a la plantilla y a la estructura deportiva en su conjunto. Desde una perspectiva neutral, la salida temprana de la Copa del Rey modifica de forma inmediata la gestión del calendario. La reducción de partidos puede aliviar la carga física de la plantilla, permitiendo una rotación más controlada y una preparación más específica de los encuentros restantes. Este aspecto, aunque no compensa la decepción deportiva, puede convertirse en una ventaja estratégica si se gestiona con inteligencia. El Real Madrid ha demostrado en otras temporadas que sabe aprovechar estos contextos para optimizar su rendimiento en competiciones de largo recorrido. El papel de Arbeloa en esta nueva fase adquiere una relevancia especial. Tras un debut marcado por la eliminación, el entrenador se enfrenta al reto de redefinir el discurso interno y de establecer una hoja de ruta clara. Desde una óptica neutral, la forma en que gestione los entrenamientos, la comunicación con los jugadores y las decisiones tácticas en los partidos siguientes será determinante para consolidar su autoridad y para transmitir confianza al grupo. La planificación a medio plazo también implica una evaluación del rendimiento individual de los jugadores. Partidos como el de Copa del Rey suelen servir como punto de referencia para identificar carencias, roles mal definidos o necesidades de ajuste. Desde una perspectiva neutral, este análisis no debe centrarse exclusivamente en los nombres señalados por el entorno, sino abarcar al conjunto de la plantilla y su respuesta colectiva ante escenarios adversos. En este contexto, la situación de Mastantuono vuelve a aparecer como un elemento sensible. El club debe decidir cómo gestionar su exposición competitiva tras un partido en el que ha quedado en el foco mediático. Reducir su protagonismo de forma drástica podría interpretarse como una pérdida de confianza,
mientras que mantenerlo sin ajustes podría aumentar la presión sobre el jugador. Desde una óptica neutral, encontrar un equilibrio entre protección y responsabilidad será clave para su evolución. El Real Madrid, históricamente, ha manejado este tipo de situaciones con una mezcla de exigencia y respaldo institucional. Los jugadores jóvenes suelen atravesar fases de aprendizaje intensas, y la respuesta del club ante los errores forma parte del mensaje que se envía al vestuario. Desde una perspectiva neutral, el caso de Mastantuono puede convertirse en un ejemplo de cómo la entidad gestiona el desarrollo de talento en contextos de máxima presión. La planificación deportiva también debe considerar el impacto de la eliminación en el mercado. Aunque la Copa del Rey no suele ser determinante en la toma de decisiones de fichajes, sí puede influir en la percepción de determinadas posiciones o perfiles. Desde una óptica neutral, el análisis interno podría reabrir debates sobre la profundidad de la plantilla o sobre la conveniencia de reforzar ciertas áreas en función del rendimiento observado. El cuerpo técnico, por su parte, dispone ahora de más tiempo para trabajar conceptos tácticos y automatismos. La ausencia de partidos coperos permite sesiones de entrenamiento más largas y específicas, algo especialmente valioso en un contexto de cambio en el banquillo. Desde una perspectiva neutral, esta circunstancia puede facilitar la implementación progresiva de las ideas de Arbeloa y mejorar la cohesión del equipo. La gestión emocional del grupo también entra en una fase clave. Tras una eliminación dolorosa, es habitual que el vestuario atraviese un periodo de introspección. Desde una óptica neutral, el liderazgo interno y la experiencia colectiva serán fundamentales para transformar la frustración en motivación. El Real Madrid ha construido gran parte de su identidad reciente sobre la capacidad de responder a la adversidad, y este episodio pone a prueba esa fortaleza. El calendario restante de la temporada se convierte, así, en el principal escenario de evaluación. Cada partido adquiere un valor añadido, tanto para el entrenador debutante como para los jugadores que buscan consolidar su rol. Desde una perspectiva neutral, este contexto puede generar una mayor intensidad competitiva, aunque también aumenta la presión sobre cada resultado. La eliminación en Copa del Rey también tiene implicaciones en la percepción externa del proyecto. Medios y aficionados tienden a reinterpretar los objetivos y las expectativas tras un tropiezo de este tipo. Desde una óptica neutral, gestionar esta narrativa es parte del trabajo institucional del club. Mantener un mensaje de estabilidad y de confianza en el proceso resulta clave para evitar que la derrota se convierta en un punto de inflexión negativo. El rol de Arbeloa como comunicador adquiere aquí una dimensión relevante. Su capacidad para transmitir calma, autocrítica y ambición puede influir en la manera en que el entorno percibe el proyecto. Desde una perspectiva neutral, los entrenadores que logran controlar el relato tras una derrota suelen ganar tiempo y margen para desarrollar su trabajo. La planificación a medio plazo también debe tener en cuenta la evolución física de la plantilla. La reducción de partidos puede ayudar a prevenir lesiones y a mejorar la recuperación de jugadores clave. Desde una óptica neutral, este aspecto puede resultar decisivo en el tramo final de la temporada, especialmente en un calendario tan exigente como el del fútbol de élite. El caso de Mastantuono, nuevamente, se sitúa en el centro de este equilibrio entre presente y futuro. Su participación en los próximos partidos será observada con atención, no solo por su rendimiento, sino por la respuesta emocional y futbolística tras el señalamiento. Desde una perspectiva neutral, la manera en que afronte este reto puede marcar un punto de inflexión en su proceso de adaptación al club. La eliminación copera también invita a reflexionar sobre la gestión del riesgo en partidos de eliminación directa. Desde una óptica neutral, el análisis interno probablemente identifique áreas donde el equipo puede mejorar su capacidad para controlar escenarios cerrados y emocionalmente cargados. Estas lecciones pueden resultar valiosas en competiciones donde el margen de error es igualmente reducido. La estructura deportiva del Real Madrid, acostumbrada a planificar con una visión amplia, suele utilizar este tipo de episodios como elementos de ajuste más que como detonantes de cambios radicales. Desde una perspectiva neutral, esta continuidad institucional es uno de los factores que explica la resiliencia del club a lo largo del tiempo. El impacto a medio plazo de la eliminación dependerá, en gran medida, de los resultados inmediatos. Una respuesta sólida en los siguientes partidos puede diluir rápidamente el recuerdo de la Copa del Rey. Por el contrario, una racha negativa podría amplificar las dudas surgidas tras el debut de Arbeloa. Desde una óptica neutral, este encadenamiento de resultados es una de las variables más determinantes en la percepción de cualquier proyecto deportivo. El cierre del análisis sobre la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey
el debut de Álvaro Arbeloa y el señalamiento de Mastantuono permite integrar todas las capas que han ido apareciendo a lo largo del guión y situar este episodio dentro de una lógica más amplia del funcionamiento del club y del fútbol de élite en general. Lo ocurrido no puede entenderse únicamente como un resultado negativo aislado, sino como un momento concreto dentro de un proceso que combina transición, exigencia y gestión de expectativas. Desde una perspectiva neutral, la Copa del Rey actúa a menudo como un escenario amplificador. Su formato, su carga emocional y su carácter eliminatorio convierten cada partido en una prueba de resistencia mental y competitiva. Para el Real Madrid, caer en esta competición supone un golpe simbólico, pero no necesariamente estructural. La historia del club demuestra que muchas temporadas exitosas han incluido tropiezos en torneos secundarios que no han impedido alcanzar objetivos mayores. El debut de Arbeloa en este contexto añade una lectura específica. Iniciar una etapa en el banquillo del primer equipo en una noche de eliminación es una circunstancia exigente, pero también reveladora. Desde una óptica neutral, este tipo de experiencias tempranas pueden acelerar el proceso de aprendizaje de un entrenador, obligándolo a enfrentarse desde el inicio a la presión, a la crítica y a la necesidad de tomar decisiones complejas bajo el foco mediático. La evaluación del trabajo de Arbeloa, por tanto, no debería centrarse exclusivamente en el resultado. Más relevante resulta observar cómo reacciona el equipo tras la derrota, cómo evoluciona su propuesta en los partidos posteriores y cómo gestiona el vestuario en un momento de decepción colectiva. Desde una perspectiva neutral, estos elementos ofrecen una medida más fiable de su capacidad para liderar el proyecto que una eliminatoria concreta. El caso de Mastantuono, señalado tras el partido, ilustra una de las tensiones más habituales en los clubes de máxima exigencia. La apuesta por talento joven implica asumir errores visibles y procesos de adaptación que no siempre encajan con la impaciencia del entorno. Desde una óptica neutral, el señalamiento individual tras una derrota colectiva suele responder más a la necesidad de encontrar explicaciones simples que a un análisis profundo del rendimiento. El desarrollo futuro de Mastantuono dependerá en gran medida de cómo se gestione este episodio. La confianza del cuerpo técnico, el respaldo del vestuario y la claridad en su rol serán factores determinantes para que el jugador transforme esta experiencia en aprendizaje. Desde una perspectiva neutral, este tipo de situaciones, bien gestionadas, pueden fortalecer mentalmente a los futbolistas jóvenes y acelerar su maduración. La eliminación también invita a reflexionar sobre la relación entre expectativas y realidad. El Real Madrid, por su trayectoria, está acostumbrado a competir por todo, pero el fútbol moderno presenta escenarios cada vez más complejos y equilibrados. Desde una óptica neutral, asumir que cualquier competición puede escaparse forma parte de una lectura más realista del contexto actual, sin que ello implique renunciar a la ambición. El entorno mediático y la reacción de la afición forman parte inseparable de este proceso. La magnitud del club convierte cada derrota en un acontecimiento amplificado, donde los matices suelen perderse en favor de narrativas más contundentes. Desde una perspectiva neutral, distinguir entre el análisis en caliente y la evaluación a medio plazo es fundamental para evitar conclusiones precipitadas. La gestión institucional del episodio resulta clave. El mensaje que se transmita hacia afuera y hacia dentro del club influirá en la estabilidad del proyecto. Históricamente, el Real Madrid ha apostado por una línea de continuidad tras derrotas puntuales, evitando cambios impulsivos. Desde una óptica neutral, esta estabilidad ha sido uno de los pilares de su resiliencia competitiva. El calendario restante de la temporada se presenta ahora como el verdadero termómetro del impacto de esta eliminación. La respuesta del equipo en los siguientes compromisos permitirá evaluar si el golpe copero ha sido asimilado de manera constructiva o si ha dejado secuelas en el rendimiento. Desde una perspectiva neutral, la capacidad de reacción es uno de los rasgos que mejor definen a los equipos campeones. El debut de Arbeloa debe entenderse también como el inicio de una etapa que aún está por escribirse. Los entrenadores suelen construir su identidad a partir de un proceso gradual, marcado por ajustes, aprendizajes y evolución. Desde una óptica neutral, juzgar este inicio únicamente por una eliminación sería ignorar la complejidad del rol y del contexto en el que se produce. La figura de Mastantuono, más allá del partido concreto, simboliza el desafío de integrar juventud y exigencia en un club que no concede tregua. Su futuro inmediato estará condicionado por la respuesta que ofrezca dentro del campo y por la capacidad del entorno para acompañarlo en este proceso. Desde una perspectiva neutral, su evolución será uno de los indicadores de cómo el club gestiona sus apuestas de futuro. La Copa del Rey, una vez consumada la eliminación, pasa a formar parte del pasado inmediato. El fútbol no ofrece pausas prolongadas para la reflexión pública, pero sí exige una reflexión interna constante.
Desde una óptica neutral, el valor de este episodio reside en las lecciones que puedan extraerse y en la capacidad de convertir un resultado adverso en una herramienta de crecimiento. El Real Madrid, como institución, ha construido gran parte de su identidad sobre la capacidad de superar momentos difíciles y de reinventarse tras los golpes. Esta eliminación, aunque dolorosa, se inscribe dentro de esa tradición de desafíos. Desde una perspectiva neutral, lo determinante no es la caída, sino la respuesta posterior. El cierre de este análisis no busca absolver ni señalar culpables, sino ofrecer una lectura completa y contextualizada de lo ocurrido. El fútbol es un deporte de procesos, decisiones y márgenes estrechos. Reducir un episodio complejo a un único factor impide comprender su verdadero alcance. La eliminación en Copa del Rey, el debut de Arbeloa y el foco sobre Mastantuono son piezas de un mismo escenario que refleja la exigencia permanente del Real Madrid. Entender este episodio desde una perspectiva neutral permite valorar tanto las dificultades como las oportunidades que se abren a partir de ahora. En última instancia, este momento puede convertirse en un punto de inflexión positivo si el equipo logra recomponerse, ajustar detalles y fortalecer su cohesión. El tiempo y los resultados serán los encargados de otorgar sentido definitivo a este episodio, que hoy genera debate, pero que mañana formará parte del recorrido natural de una temporada exigente.